bueno, hemos venido a hablar de tu libro. Por empezar, tocas, pues eso, es un libro autobiográfico. Comentábamos, ¿no?, cuando hemos contactado, que parece, según explicas tú, que tienes una cultura francesa, y luego ya hablamos de eso, que los españoles parece que somos como más pudorosos a la hora de hablar de uno mismo, y que, bueno, que eso te ha inspirado a ti, que tenías ganas de hacer una autobiografía. Pues eso, cuéntanos un poco cómo es el proceso hasta llegar a este libro. Bueno, es verdad que en Francia hay una tradición autobiográfica que yo creo que tiene que ver con la libertad religiosa, porque eso es libertad es libertad de conciencia, es una cierta libertad en la vida privada, y entonces eso alimenta toda una tradición que va desde los ensayos de Montaigne y las confesiones de Rousseau hasta, por ejemplo, la literatura de Annie Ernaux, que para mí es un gran referente. Y en cambio en España creo que por la contrarreforma y la Inquisición no se ha dado esa libertad y por lo tanto no hemos podido explorar los sentimientos y la vida privada. Yo tengo una cultura francesa porque estudié en el liceo francés, que es una cosa que me ha marcado mucho, y siempre me ha atraído mucho lo autobiográfico, donde además yo creo que las mujeres estamos como mejor posicionadas porque a nosotras nos educan para cultivar los sentimientos y las relaciones personales, y nuestra vida en gran parte se desarrolla ahí, en ese ámbito de la vida privada, y es otro de los motivos por los que a mí me interesa. Entonces, yo en mi trayectoria literaria me he ido acercando cada vez más a la autobiografía. Mis últimos libros publicados son volúmenes de mi diario, un libro autobiográfico titulado A mí no me iba a pasar, y ahora está Adolescencia en Barcelona, que es un libro que yo había publicado en 2007 y que ahora he corregido y le he puesto un nuevo prólogo y que pienso que sigue teniendo interés. Explicas en el libro, pues eso, la diferencia educativa entre hombres y mujeres. ¿Eso todavía ha calado tanto que todavía tenemos ese pozo? Quiero decir, han pasado años, se ha avanzado en el movimiento feminista, pero quizás hay cosas que todavía no se han superado. ¿Cómo lo ves? Yo creo que efectivamente se sigue educando de forma muy distinta a las chicas y a los chicos. Eso antes pasaba por las ideas, o sea, se decía explícitamente que el destino de una mujer o la vida de una mujer tenía que consistir básicamente en su vida familiar, en ser madre. Ahora las ideas son otras, pero el mensaje inconsciente que se transmite a mujeres y a hombres, a chicas y a chicos, es un mensaje muy distinto. A los chicos se les reafirma más, se fomenta en ellos, por ejemplo, la agresividad, la competitividad. En las chicas no, de las chicas se espera que sean complacientes, que sean dulces, que no sean agresivas, que sus gestos sean más contenidos. Y luego está todo el mensaje que pasa, por ejemplo, a través de los juguetes o más adelante a través de la pornografía, que hoy, desgraciadamente, es el principal vector de educación, entre comillas, amorosa y sexual para la gente joven. Y obviamente los papeles que se asignan a hombres y a mujeres en la pornografía son completamente antitéticos y reafirman en los chicos la sensación de dominio y de que su placer o sus deseos son centrales, y en las chicas la sensación de que lo importante son ellos. Lo preguntaba porque en un momento del libro hablas de cómo se ha inculcado el miedo, cosa que el movimiento Me Too hace referencia precisamente a eso, ¿no? No salgas a la calle, cuidado, no te vistas así. Eh, ¿Cómo se Eso puede sigue superar eso? pasando. Es decir, la diferencia es que antes lo vivíamos como una fatalidad y no lo denunciábamos. Y ahora lo denunciamos más. Por ejemplo, ahora denunciamos los abusos sexuales, los chantajes en el mundo profesional, que nos piden pues favores a cambio de forma más o menos explícita, a cambio de ascenso o con amenaza bueno, pues de perder alguna ventaja, etcétera. Eso lo denunciamos, pero el miedo sigue estando allí. No solamente el miedo a que nos suspenda un profesor o a que un jefe nos eche, porque el poder sigue estando mucho más en manos masculinas, sino el miedo básico a ir sola por la calle,
por una calle oscura o a viajar sola por determinados países, etcétera. Eso nos condiciona mucho. O el miedo a que te pongan una droga en la bebida y te violen. Y eso es algo que pesa mucho en las mujeres y que limita mucho nuestra libertad. Igual que te pregunto sobre, digamos, las desigualdades todavía por sexismo, por género, en el libro hablas también de desigualdades sociales y lo haces a través de la figura de tus abuelos, que me parece muy entrañable, ¿no? Unos que proceden de un estatus alto, otros, la otra parte de la familia no tanto. Eso marca, o sea, te ha permitido tener una visión más amplia de lo que son eso, las clases sociales, y si hay gente que dice que ya se han superado, otras personas dicen que no, que todavía siguen estando y más acusadas. Un poco me gustaría que me hablaras de eso. Por supuesto, las clases sociales siguen existiendo y la desigualdad es, vamos, una cosa, es muy profunda. La desigualdad social es muy profunda y además crece. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen economistas como Piketty, por ejemplo, aunque se ha disimulado con ese barniz ideológico neoliberal de la libertad y de la meritocracia, que es mentira, y también se compensa con el acceso, por ejemplo, a cierto tipo de consumo, pero la desigualdad sigue estando ahí. Y yo me alegro mucho de haber nacido en una familia con dos clases sociales muy diferentes. Por parte de mi padre yo vengo de la burguesía catalana de toda la vida, con un sentimiento de que están en su país, de que les pertenece el país, de que son los ricos y tienen el derecho a serlo, pues no se sabe por qué, pero lo tienen, y de cierto desprecio hacia los pobres. Y por otra parte vengo de una familia castellana, campesina, bueno, por parte de mi abuelo era hijo de médico, pero en fin, en todo caso, una familia que llegó, o una pareja que llegó a Barcelona en 1930, creo, con una mano delante y otra detrás. Entonces, a mí el tener esas dos familias en mi propia casa y ser descendiente de las dos, por una parte me da la sensación de que yo no tengo un lugar claro en la sociedad, de que nunca estoy del todo con los míos, porque no sé muy bien quiénes son los míos, y por otra parte un espíritu crítico, una conciencia de que las cosas se pueden ver de distintas maneras, de que no hay una manera correcta o natural de ver las cosas, no hay una lengua que sea la natural. Mis padres hablaban, mi madre en castellano y mi padre en catalán, por ejemplo, y eso creo que es muy enriquecedor, o sea que estoy encantada. Bueno, ahora que hablabas de lengua, te tengo que preguntar inevitablemente por el debate que hay en Cataluña sobre el bilingüismo. Tú eres no bilingüe, sino trilingüe, porque también dominas el francés. Igual me dejo algún idioma más, pero bueno, no sé qué te parece, digamos, esta resistencia un poco a, pues eso, aumentar las clases de castellano, el debate en sí mismo, ¿no? Esta imposibilidad de abordar pedagógicamente lo que es el tema de la lengua en Cataluña. Bueno, por una parte me parece sintomático de algo que está pasando también con otros temas, que es una pérdida de democracia, es decir, que por lo visto cada vez nos cuesta más debatir con datos y argumentos y sin enfadarnos sobre determinadas cuestiones, y cada vez se recurre más a acusar al discrepante de odio, de fobia, etcétera. Y en cuanto al tema de la lengua en la escuela, creo que se están mezclando dos cuestiones. Por una parte, se trata de que, por motivos prácticos, se trata de formar a todo el alumnado de tal manera que salga de la escuela dominando perfectamente el catalán y el castellano. Yo creo que eso no se está consiguiendo, pero sobre todo creo que hay otra cuestión, que es la de eh, el intento por parte del nacionalismo catalán de transmitir a través de la escuela la idea de que el castellano es una lengua hostil, una lengua extranjera, una lengua enemiga, y por lo tanto los castellano parlantes son sospechosos o son catalanes de segunda, que no se sabe muy bien si son catalanes o si son colonos o si son castellanos que viven en Cataluña.
y esa jerarquía lingüística apuntala una jerarquía social en la que los catalanohablantes parece que merezcan tener una preponderancia social y están más en su país que los otros. Y esto me parece profundamente injusto y hasta, bueno, supremacista o xenófobo, ¿no? Yo creo que la escuela tiene que transmitir el amor al catalán y el amor al castellano y, bueno, y la certeza de que catalanohablantes y castellanohablantes estamos en nuestro país, a igual título, ¿no? Comentabas en el libro que en Cataluña hay mucho de nosotros y los otros. Me imagino que el nacionalismo no deja de ser eso. Creo que en el 89 fue cuando te vas de Barcelona. Desde fuera se ven las cosas con más claridad en ese sentido, todo, o sea, lo que es pues eso, el nacionalismo catalán, un poco la burguesía catalana. ¿Todo eso te ha dado distancia? ¿Te ha dado...? Sí, bueno, yo he vivido un par de años en Francia, un par de años en Inglaterra y desde el 91 vivo básicamente en Madrid, aunque voy mucho a Cataluña, donde está mi madre, donde tengo muchas amistades y muchos vínculos. Y desde fuera ahora veo Cataluña, o sea, del mismo modo que viviendo en Madrid soy más consciente de lo bonita que es Barcelona, y de la historia que tiene y de la personalidad que tiene, y eso francamente lo echo mucho de menos, pero también soy consciente de que es una ciudad donde sigue habiendo, no sé si son 100, 400 o las que sean, familias que son las que manejan el país y donde además están muy relacionadas entre sí. Yo hago la broma que cuando conozco a una persona catalana, a los 5 minutos nos estamos preguntando a qué colegio hemos ido y dónde veranea nuestra familia, y con eso ya nos hemos situado, ¿no? Eso, por ejemplo, en Madrid y no digamos en París, no pasa. Son ciudades mucho más anónimas, lo cual en cierto modo es una pena, pero en cierto modo también está muy bien porque tienes más la sensación de que lo que cuenta es realmente tu aportación, tu trabajo, tus ideas, tu currículum, y no el hecho de si has ido a Betania o a Virtelia o al Liceo Francés, y de si tu familia veranea en Cadaqués o en La Molina, porque eso ya te sitúa en un grupo, y además porque en Cataluña esos grupos dominantes, que, bueno, que son varios, o sea, no es lo mismo veranear en La Molina que veranear en Cadaqués, es todo un tipo de mentalidad distinta, pero esos grupos están muy conectados, y en cuanto hurgas un poco, pues descubres que el arquitecto era el hermano de la novelista, la cual a su vez es la prima del famoso ginecólogo, que a su vez está casado con... Y esto, ahora que lo veo desde fuera, me hace mucha gracia, pero bueno, quizá también limita un poco. Seguimos con la época de tu juventud. Tú trabajaste con Carme Balcells, entonces viviste aquel boom literario de Barcelona. Creo que todos echamos un poco de menos aquellos años. Ahora se dice que Barcelona pues, ha perdido mucho, que está en retroceso. Tú comentas que desde Madrid piensas que Barcelona es una ciudad bonita, y así es, pero cuando se habla de aquellos años, se habla con nostalgia, están superados. Barcelona tiene un capital suficiente como para avanzar y superar, digamos, ese bloqueo que a lo mejor pueda tener ahora. Barcelona tiene muchísimas posibilidades, tiene la montaña y el mar, tiene el gótico y el modernismo, tiene una gran tradición cultural e intelectual, y está muy viva culturalmente. Yo lo veo cuando voy, ¿no? Y en fin, se convierten pues antiguas fábricas en centros culturales, hay festivales de música y festivales literarios, etcétera. Lo que pasa es que sí que pienso que hay una actitud por parte de una parte de los políticos y una parte de la sociedad de desconfianza y rechazo
sobre todo a la cultura en lengua española, y pienso que eso es una pena, ¿no? Explicas también en el libro toda aquella época, convulsa, la época universitaria después de la muerte de Franco, con mucho activismo. ¿Tú te consideras una persona política? Si es que se puede poner esa etiqueta a alguien, a lo mejor todos somos políticos, pero bueno, ¿tú en concreto te defines así o no? A mí me interesa la política, sí, o sea, me siento muy ciudadana y muy una persona de mi país, de mi época, que siente una obligación de interesarse por los problemas sociales, eh, y que siente un sentimiento de responsabilidad hacia esos problemas. Eso para mí se ha traducido pues, en opinar. Yo opino en La Vanguardia desde hace 20 años, pues, en fin, ha habido distintos momentos en que he opinado con más o menos frecuencia, pero varias veces al mes, y hablo de cuestiones políticas, no como política, sino como ciudadana. Y luego también se ha traducido mucho en la reflexión y el activismo feminista, porque de todas las desigualdades y problemas sociales que hay, el que yo conozco más, el que me interesa más y el que me afecta más, es la desigualdad que sufren las mujeres. Ahora que dices eso, alguien comentaba que precisamente el movimiento feminista, si se caracteriza por algo, es que ningún partido político ha logrado, digamos, apropiarse de ese movimiento. Hasta ahora hay algunos partidos que ahora parece, sobre todo de la extrema derecha, que quieren apropiarse. ¿Lo ves así? ¿Hay un peligro de que al final una cosa que es tan de la sociedad civil se convierta en algo tan político? Bueno, yo creo que el feminismo ha tenido y tiene mucho éxito a nivel social y a nivel de calle, y entonces hay una gran tentación por parte de todos los partidos políticos de apropiárselo, y a mí como feminista lo que me preocupa es morir de éxito, en el sentido de que el feminismo sea una etiqueta que todo el mundo quiere porque tiene réditos, porque es rentable electoralmente y políticamente, pero la están vaciando completamente de contenido. O sea, que en nombre del feminismo se pueda promover, por ejemplo, el alquiler de vientres, o llámese gestación subrogada, o la prostitución, leyes de autoidentificación de género o de sexo que vacían completamente el concepto de mujer y por lo tanto hacen imposibles las políticas públicas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, me parece muy preocupante. Yo creo que más que nunca lo que sucede es lo que creo que fue Celia Morós la que dijo, que el patriarcado se reinventa constantemente. Y lo que pasa es que el patriarcado se reinventa llamándose feminista, ¿no? Pero intentan vendernos una mentalidad, unas instituciones como la prostitución, unos estereotipos de género, como que feminidad es llevar el pelo largo y pintarse las uñas, totalmente misóginos y reaccionarios, y lo hacen bajo la etiqueta de feminismo. Bueno, esto es una tomadura de pelo, pero no todo el mundo la ve inmediatamente, ¿no? No, decía lo de la extrema derecha por al contrario, porque en una sociedad que parece que todavía es machista, a lo mejor según qué discursos de la ultraderecha pueden cuajar políticamente. No sé, igual, no sé, es una opinión personal, ¿no? Hay una sensación ahí de que determinados discursos gustan todavía. No sé si puede ser así. Es que no sé muy bien a qué te refieres. ¿Perdona? No te he oído. Que no sé a qué te refieres. Me refiero que directamente Vox hace un discurso muy antifeminista, muy de lo que comentabas, ¿no? De que, bueno, no sé, parece que es ¿cómo se llama? Las feminazis y todo eso. El discurso de Vox, a lo mejor, en una sociedad que todavía es machista, a lo mejor eso electoralmente tiene rédito. Por eso me refería que a veces se intenta también por el otro lado. Yo creo que dos peligros acechan al feminismo, ¿no? El uno es la reacción neomachista. Digo neomachista porque no es el viejo discurso machista de decir que el destino de las mujeres es ser ama de casa,
y madre y que no deberían trabajar, por ejemplo, o justificar que cobren menos. O sea, eso ya nadie se atreve a defenderlo. Pero sí sigue siendo machista el discurso en el sentido de decir todo lo conseguido hasta ahora está bien, pero dejémoslo aquí porque ahora el feminismo tiene demasiado poder y los hombres son oprimidos, hay que retroceder, por ejemplo, en el aborto. O sea, este es un discurso y una línea política que tiene poder, y estamos viendo, por ejemplo, que el derecho al aborto se está cuestionando o está retrocediendo en muchos países del mundo, cuando ya, en fin, ya la mayoría de países no lo tienen, pero es que los que lo tienen lo están cuestionando. Entonces eso es un peligro muy grave. Por supuesto, el tema del aborto es absolutamente central, porque si no podemos controlar no ya nuestro cuerpo, sino nuestra vida, porque ser madre no es solamente estar embarazada 9 meses, es algo que condiciona tu vida absolutamente, y que si lo eliges estupendo, pero cuando no lo eliges, pues en fin, es una pérdida del control sobre tu propia vida. Entonces, por una parte tenemos el peligro de la derecha, que quiere retroceder o no quiere avanzar más cuando estamos muy lejos de la igualdad, y por otra parte está el peligro de la llamada izquierda, que sobre texto de feminismo y llamándole feminismo, lo que está es comprando un discurso neoliberal, que además a mí me extraña mucho esa falta de espíritu crítico de la izquierda, ¿no? O sea, están en contra de la explotación de los trabajadores, pero la explotación de las prostitutas les parece que está muy bien y que es una forma de libertad. Entonces, estamos entre, en fin, Escila y Caribdis, intentando navegar hacia ese objetivo que las feministas no hemos perdido, de la máxima libertad e igualdad entre mujeres y hombres. Ya la última pregunta. En el libro también hablas, dices que, digamos, cumplir años es como subir una montaña que te permite dar la vuelta y ver el paisaje que dejas detrás. ¿Tú qué paisaje ves? Y luego, si en tu caso o en general, ¿qué opinas del edadismo? Si tú has sufrido eso, si es una consecuencia también del sexismo que hay en la sociedad, porque supongo que no lo sufren tanto los hombres como las mujeres. Pero bueno, un poco que cuando vas subiendo la montaña, que vas dejando atrás. Yo personalmente no sufro el edadismo ni la famosa invisibilización de las mujeres de más de 50 años, porque la profesión que he elegido, la de escritora, es una profesión en la que, si todo va bien, y a mí me va bien, se va ganando con los años. O sea, se va ganando visibilidad. La visibilidad no es de tu cuerpo, sino de tu nombre y de tu obra, pero bueno, es la visibilidad que yo quiero. O sea que a mí personalmente estos dos problemas, que desde luego existen, pero a mí no me afectan. Y en cuanto a mirar atrás, pues la verdad es que yo cuando miro atrás pienso que he tenido mucha suerte, que también he tenido y tengo muchos privilegios. Bueno, desde el privilegio de tener buena salud hasta el privilegio de haber nacido en una casa llena de libros y haber estudiado en el liceo francés y haber viajado y haber ido a la universidad. O sea que yo personalmente creo que puedo estar muy contenta de lo que he vivido hasta ahora. Pero bueno, no hemos acabado. Tengo 63 años, estoy escribiendo otra novela y espero seguir muchos años en la brecha. Te queda mucha montaña que recorrer. Pues ya Pero... estaríamos, ya estaríamos. Muy bien. Muchísimas María Jesús, gracias, qué bien. Oye, me ha pues... encantado.